Bueno, ¿cómo están? Estamos hoy acá con Marcel Mordeschi. Marcel, gracias por la buena voluntad. ¿Nos contás un poco tu historia? Hola Mariano, yo tengo muchos años en la industria de tecnología, tengo dos sombreros, tengo un sombrero académico y un sombrero de consultoría. En el sombrero académico trabajo en la interfase entre lo que es management y tecnología, le dejamos la tecnología a los ingenieros y trabajamos en todo lo que está alrededor de la tecnología, que son los business models, la internacionalización, el financiamiento, la estrategia, la innovación, etcétera. Eh, y eso, desde el punto de vista académico, yo soy el catedrático de Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad de Uruguay, profesor visitante en Argentina en UDESA, en Colombia en la Universidad Sergio Arboleda, en España en la Politécnica de Madrid, y bueno, digamos, por ahí el área académica, y desde el punto de vista de consultoría, trabajar en proyectos de empresas tecnológicas, exclusivamente con empresas tecnológicas, este, ayudándolos a eso, a tomar el desafío de negocios y hacerlas crecer. Bien, bueno, antes de hacerte la primera pregunta de los temas que vamos a tratar hoy, bueno, un breve paréntesis. Marcel a mí me ha ayudado mucho personalmente en encuentros para asesorarme, para asesorar a familiares míos que emprenden, así que estoy sumamente agradecido, Marcel, vos lo sabés. Y tu conocimiento es muy vasto, la verdad que aprendimos muchísimo, como es en la maestría que yo hice de negocios y tecnología en UDESA, y quiero preguntarte precisamente sobre tecnología. Y bueno, se viene una ola de tecnologías disruptivas. Estamos hablando de NFTs, de blockchain, Web 3.0, inteligencia artificial. De un día para el otro apareció ChatGPT, el chat de inteligencia artificial desarrollado por el ex presidente de Y Combinator, Sam Altman, y de pronto encontramos con nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, Generative AI, imágenes con inteligencia artificial, Midjourney, se los voy a recomendar también, genera imágenes a través del texto. Es un cambio de paradigma total. Y esto casi que recién comienza o ni siquiera comenzó. Quisiera que nos cuentes, por favor, Marcel, tu visión sobre el futuro de la tecnología, qué podemos esperar de la tecnología en los próximos años. Ah, este, sí, como siempre, ¿no? Predecir el futuro es difícil, ¿no? Yo diría que hay como tres grandes cosas sobre las que hay que poner el ojo. La primera es lo que llamaríamos la explosión de los sospechosos, ¿no? O sea, hay dos sospechosos que vos lo mencionaste, ¿no? Que es metaverso e inteligencia artificial. Yo diría que el tema blockchain, NFT, etcétera, al que tú hiciste referencia, está atravesando por un momento de menor exposición necesario, derivado de todos los problemas que han tenido los exchanges y de las pérdidas que han tenido las personas que han invertido en criptoactivos, de manera tal de que lo sacaría de entre los sospechosos, pero se va a recuperar, a breve plazo se va a recuperar, sobre todo por la fortaleza de blockchain como tecnología, no tanto el problema de las coins, pero no quisiera entrar en el tema de los coins, que es un tema hoy con muchísima tela para cortar. Yo te diría que hoy, en primer lugar, como te decía, hay dos grandes sospechosos, todo lo que está alrededor de inteligencia artificial, que vos de alguna manera has estado enumerando, es algo que se van a ver una enorme cantidad de nuevas herramientas. ¿Y estas herramientas qué características tienen? Tienen la característica que todo el mundo dijo que iba a tener, la de sustituir. No, lo que estamos viendo son herramientas de amplificación de la productividad de los trabajadores intelectuales, ¿no? Entonces, vos mirás cómo clasificás todas las herramientas de inteligencia artificial que están apareciendo. La primera y la más importante es Copilot, ¿no? Copilot lo que está haciendo con los programadores es aumentando un 35-40% la productividad de los programadores, ¿no? Entonces, cuando vos estás programando, Copilot entiende qué es lo que estás programando y te sugiere código, le das enter y entonces avanzás con muchísima más velocidad y sin errores de sintaxis, ¿no? Eh, ChatGPT, fíjate vos que lo que también lo hace, pero en el fondo es como, digamos, una verticalización. Copilot es una verticalización de ChatGPT, ¿no? Eh,
pero si lo ves, como dijiste recién, en generación de imágenes, generación de textos, generación de contenidos para redes sociales, generación de videos, en fin, para todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con diseñadores, gente de marketing, gente de consultoría, toda esa gente se va a ayudar de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. O sea que este año vamos a ver la incorporación y el uso diario de herramientas personalizadas de inteligencia artificial para los trabajadores del conocimiento. Otra cosa que ha pasado media por debajo con toda esta explosión de la inteligencia artificial es el acuerdo entre Microsoft y Facebook por el tema de metaverso, ¿sí? En ese sentido, se están abriendo dos grandes familias de aplicaciones de metaverso, una low cost, orientada a lo que es gaming, y con equipos Oculus de bajo costo, digamos, del entorno de los $300, con amplia subvención y menores funcionalidades. Y entonces allí eso está bien dirigido a todo lo que es el canal gaming, ¿no? Pero por otro lado, el acuerdo entre Microsoft y Facebook genera un segundo equipo, un Oculus corporativo del orden de $1.500, incluso Apple estuvo en cuestiones para sacar uno del orden de los $3.000, y que donde vos ya podés trabajar en Office directamente desde el metaverso y podés tener aplicaciones corporativas, reuniones, y podés integrarlo con Teams, etc. O sea, pensá en Teams no solamente integrado con OpenAI, ¿no? Acordate que con inteligencia artificial, ChatGPT viene de OpenAI. OpenAI es una organización non-profit, pero aún así necesitaba plata. Microsoft le dio la plata, entonces le dio 7 billions, y con esos 7 billions desarrollaron ChatGPT, y entonces ahora todos los productos de Microsoft tienen una ventana abierta a los productos de OpenAI. Entonces, por un lado, los productos de Microsoft incorporaron inteligencia artificial a través de esta alianza con OpenAI, y por el otro lado están incorporando todos los productos de metaverso. Veo a Microsoft muy bien posicionado en el futuro, porque es muy difícil que otra empresa sea capaz de integrar las dos grandes macro tendencias que hay hoy, que son inteligencia artificial y metaverso, ¿no? Entonces, en esa línea, imagínate vos, dentro de 3 años, trabajando en Teams o trabajando en Office, ¿sí? Con el Oculus puesto y con inteligencia artificial, con ChatGPT, y en lugar de trabajar desde la computadora, trabajar directamente en 3D con inteligencia artificial asociada. O sea que realmente Microsoft está trabajando para lograr que aquello que nos imaginábamos que cómo iba a ser el futuro realmente sea de esa manera. Eso yo diría el primer gran familia de las cosas de que es, entre comillas, el futuro de las startups, ¿no? La explosión de lo que ya sabemos que va a explotar porque ya no es una tendencia, es algo que está ahí a la vuelta de la esquina. El segundo punto que me gustaría conversar contigo es el tema de la digitalización de los procesos más hard, ¿no? O sea, nosotros tuvimos unos primeros 20 años de Internet que eran unos años en los cuales se hizo sobre todo el trabajo sobre la información, y entonces vos en realidad creabas empresas intangibles basadas en el uso de información, por ejemplo, yo qué sé, un analizador de viajes, un analizador de hoteles, un analizador de restaurantes, etcétera, etcétera. Es todo un sistema de información, ¿verdad? Pero cuando había que entregar digamos, la comida en la casa, entonces iba un muchacho en una bicicleta o en una moto y entregaba, ¿de acuerdo? Bien. Eso es lo que esos son los próximos 20 años. Ese muchacho en la moto ya no va a ir en moto, eso va a ir un robot con un sistema de inteligencia artificial que te lleva el sándwich hasta tu casa. Esa es lo que yo veo que es la incorporación de la digitalización en los procesos más hard, donde aparece más hard en operaciones y logística, en los warehouse, toda la robotización de los warehouse, toda la logística, cómo se va a ir, digamos, internetizando todo el tema logístico y digamos, el uso de los recursos humanos para aquellas cosas que están en el borde del proceso y no para aquellas cosas que son sistemas de proceso. Hoy, el otro día, por ejemplo, había posteado una información de un robot que había en 10 años aumentado 35 veces la velocidad de piqueo
de piezas en un warehouse, ¿no? Entonces, superando la velocidad ya de un humano a nivel de piqueo. Entonces, en definitiva, vamos a ver una tendencia muy importante en la incorporación de tecnología en los procesos que anteriormente estaban reducidos por las características tecnológicas, digamos, por las características físicas del problema, digamos, ¿no? Era muy difícil hacerlo de manera digital porque era muy físico. Esto va a incluir todos los aspectos de distribución, última milla, con vehículos autónomos, camiones autónomos, autos autónomos, motos autónomas, pequeños robotitos autónomos que entreguen cosas en la última milla y resuelvan los problemas de última milla 24/7, 365 días, digamos, ¿no? Entonces, y eso va a ser una cosa que me parece a mí que es muy importante, que la gente no lo mira tanto, porque tiene un efecto financiero muy importante, que es cuanto más hard, más plata precisás para hacer el lanzamiento de una startup, ¿no? Porque vos, digamos, no es lo mismo lanzar una startup de una app completamente digital, completamente intangible, que lanzar una startup de robótica que funciona con vehículos autónomos en un warehouse o en un última milla. En uno necesitas cientos de millones de dólares y en el otro algunas decenas de miles de dólares. Entonces, hay una cuestión de cómo van a ser las startups del futuro y cuánta cantidad de dinero van a necesitar, porque si efectivamente vos tenés una incorporación hacia la digitalización de los procesos más hard, necesitas mucho más dinero para lanzar una startup que antes. No sé si el concepto queda claro, pero es un concepto súper importante de quién va a poder y quién no va a poder lanzar una startup, por lo menos en esa vertical de negocios. Y en tercer lugar, o sea, el primero te decía la expresión de los sospechosos, la segunda es la digitalización de los procesos hard, y el tercer punto me parece a mí que es la llegada tardía de algunas verticales que se habían quedado afuera de la digitalización. Por ejemplo, la química fina, ¿no? Que está entrando en los temas ahora de digitalización a través de la obtención del litio, plásticos inteligentes con propiedades de altísimo grado, con capacidades de biodegradación, con sistemas bioquímicos de CRISPR, con edición genética que te permiten la modificación. Entonces, la química fina que había quedado, que, digamos, como un negocio tradicional por fuera del negocio de digitalización, está rápidamente ingresando al mundo de las startups digitales. Y por supuesto, el otro sector súper importante es el de los alimentos producidos de forma alternativa, ¿no? O sea, todo lo que es las proteínas producidas con bioreactores, todo lo que es la fermentación de hongos, y lo más, digamos, polémico que es, no sé si se puede decir, pero Beyond Meat, por ejemplo, ¿sí? Es muy polémico, porque en realidad Beyond Meat no es carne, son vegetales ultraprocesados, ¿sí? De una manera que saben similar a la carne, digamos, ¿no? Pero está todo el concepto de que son ultraprocesados y que contienen GMO, ¿no? Que son organismos genéticamente modificados. Entonces, hay tanta prensa en contra de la carne tradicional, por las razones que todos conocemos, la utilización extensiva de tierra, la producción de monóxido de carbono, por los temas de cantidad de agua necesaria para producir un kilo de carne, pero por las mismas razones, vos cuando te incorporás o lo sustituís por organismos genéticamente modificados, de vuelta tenés toda una situación polémica, digamos, ¿no? Pero entonces, definitivamente con el crecimiento de las grandes potencias, digamos, del mundo en términos de cantidad de personas, China, India, que estaban retrasadas en términos de alimentación, vos vas a ver un incremento enorme de los requerimientos de proteínas para alimentar a cada vez más personas en el mundo, y eso que digamos que salen de la pobreza y se vuelven clase media, y entonces efectivamente hay una enorme presión para sustituir las metodologías tradicionales de producción de proteínas por estas formas de proteínas alternativas. Y lo que vamos a ver es esta discusión de cuál es la tecnología que va a terminar produciendo los alimentos que de alguna manera serán el nuevo día a día de la alimentación de los próximos 25 años. Marcel, bueno, todo lo que acabas de decir es realmente fascinante. Las tres verticales que acabas de marcar son bien definidas, o sea, es interesante el análisis en ese sentido.
Y quisiera preguntarte respecto al, bueno, no tanto presente, pero sí futuro del mundo startup. Y además, o sea, quisiera por un lado que nos ayudes a entender cuál es el estado del arte del mundo startup hoy en día, qué tendencias están marcando el mundo startup. Y lo quiero relacionar con la segunda parte de la pregunta que refiere al financiamiento. Estamos viendo una realidad en la cual las grandes empresas de inversión, ya sea capital semilla u otro tipo de inversión, están diciendo sean prudentes con los gastos, va a ser difícil conseguir inversión. ¿Qué está ocurriendo en el mundo startup en términos de financiamiento y en sí mismo, qué podemos esperar de las startups en los próximos años? Bueno, hay mucha incertidumbre en el mundo y es importante el impacto que tiene eso sobre las startups, ¿no? La macro de los Estados Unidos está, digamos, es un signo de interrogación. Un día la bolsa sube porque dicen una noticia, otro día la bolsa baja y está todo el mundo, digamos, viendo qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que pasó ya y que impacta mucho en las startups es la subida de las tasas de interés, ¿sí? La subida de la tasa de interés que viene del problema inflacionario que tiene Estados Unidos, pero la cuestión es, o sea, ya está la tasa de interés alta, la pregunta es, ¿y eso qué, digamos, no? Entonces, si una startup es una inversión a largo plazo, ¿sí? Entonces vos los flujos de fondos futuros los tenés que descontar a una tasa más alta, por lo tanto el valor presente neto es más bajo. Entonces la startup vale menos. Si la startup vale menos, entonces vos lo que podés invertir es menos, porque, digamos, necesitas rentabilizar la inversión. Por lo tanto, una startup que pensaba que iba a recibir, no sé, 20 millones, ahora sabe que tiene que recibir, no sé, 10 millones, 8 millones. ¿Por qué? Porque vale menos. Entonces, hay toda una especie de parate en términos de cuánto dinero se le puede poner a una startup hoy. ¿Ah? Porque los emprendedores no quieren creer que valen menos, ¿sí? Y los venture capital no quieren convalidar las valuaciones que tenían en el 2021, y los VC además no saben mucho dónde están parados. Entonces, hoy por hoy lo que están tratando es de buscar dos cosas. O bien oportunidades muy baratas, ¿no? Donde es obvio que tienen que entrar porque es recontra barato, o eh, lo que se llama capital de follow-on para no dejar que caiga una startup en la que ellos ya pusieron plata anteriormente. Entonces, siguen porque es peor no poner, porque se le pierde todo lo que habían puesto, que seguir poniendo, y entonces ponen, digamos. Eso genera una cosa que se llama dry powder, que es un montón de plata levantada por los venture capital de los limited partners, ¿sí? Que no ha sido colocada en el mercado. Entonces están como sentados arriba de un montón de plata los venture capital esperando a que pase el temblor. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos en la cuestión, digamos, ¿no? O sea, en los años de pandemia hubo un enorme impacto de la levantada de capital y un enorme aumento en la cantidad de deals, en las valuaciones, en la cantidad de dinero que los venture capital estaban tirando en las startups. Y ahora, con la subida de la tasa de interés, como que hubo un súbito parate, pero ¿qué pasa? Los LP ya estaban recontra eh, comprometidos con los venture capital, entonces siguieron poniendo plata porque ya había un compromiso, pero ahora no la están alocando. Entonces hay ahí como un problema de proceso que vamos a ver en qué termina. O sea, la situación hoy es, las startups valen menos, los venture capital no están poniendo en las empresas que recién salen. O sea, si vas a buscar una serie A o un seed money, esa es lo más difícil en este momento. En general están poniendo en follow-on de capital que ya habían entrado en la startup en la que ya habían entrado previamente, y bueno, y están tratando de cuidarse de no sobrepagar por cosas. Lo segundo que está ocurriendo es los temas de los exchanges de cripto. El caso de FTX golpeó mucho a los inversionistas porque Sam Bankman-Fried era un tipo que tenía un perfil muy alto dentro de la industria, aparte venía del mundo banking, venía del mundo de inversiones, un tipo muy respetado, y generó una pérdida muy cuantiosa y fue un golpe a la confiabilidad de todos los emprendedores. Entonces vos estás viendo que el problema cripto eh,
no se sale del mundo cripto en términos de pérdidas, porque los venture capital que invertían en cripto no son los mismos que invierten en fintech, no son los mismos que invierten en health, etcétera. Porque la plata que se perdió en cripto es la que había para cripto, no es la que no la del resto de las verticales. Pero lo que sí ocurrió es que hubo una enorme pérdida de confianza en la ética de todos los emprendedores, ¿sí? Y eso es importante. El tercer fenómeno, yo te decía que el primero era el problema de la tasa de interés, el segundo este problema de la ética, y el tercero es el tema del work from home y cómo explotó, ¿no? Después de la pandemia, toda esta cuestión de que la gente, si no es remoto, no existe, y no te trabajan, y no podés conseguir gente que venga, que vaya a la oficina. Y la verdad que ahora sí, estar en Silicon Valley no es tan importante. O sea, hoy es talento. Y la pregunta es dónde está, y ya no importa tanto el entorno, no importa tanto en qué lugar estás, dónde estás ubicado, importa muchísimo si podés crear un equipo de gente talentosa. Eh, y, y pasan cosas rarísimas y horribles, pero por ejemplo, hay muchísimos programadores, por ejemplo, que tenían 1, 2 y 3 trabajos en forma simultánea. Porque faltaba formación de los product managers. Los product managers no sabían cuánto exigirle a un programador. Entonces el programador sabía que le estaban exigiendo poco, entonces agarraba otro trabajo porque está remoto, ¿entendés? Agarraba otro, y tenía gente que ganaba 20.000, 30.000, 40.000 dólares por mes, teniendo 2 y 3 trabajos de programadores al mismo tiempo. Entonces, han habido un montón de circunstancias raras en toda esta pandemia, pospandemia, caída de la bolsa, etcétera, que hacen que estemos en un lugar de bastante incertidumbre, donde estén pasando cosas diferentes a lo que es business as usual y que sin duda están impactando en todo lo que es el ecosistema de startups. Quiero, bueno, no terminamos aún porque nos quedan unos minutos, por supuesto, para respetar tu tiempo y la sesión de Zoom, pero quiero animarme a hacerte una pregunta en base a algo que dijiste al comienzo, cuando te referiste a la parte del metaverso, el trabajo virtual y lo que se viene en ese sentido. Quiero preguntarte si de pronto, algo no tan descabellado que es pensar, bueno, en poco tiempo vamos a estar metidos en... Yo justo ayer tuve una sesión en la empresa donde trabajo donde interactuamos dentro del metaverso de Facebook, en Horizon Workspace, que es algo muy interesante. Y esto, si lo sumamos a que muy pronto van a ser avatares reales y va a ser una interacción tal cual la tenemos en la realidad o algo realmente muy parecido, quisiera preguntarte si de pronto vos vas a poder trabajar del mismo modo que trabajás con un equipo de Argentina, con equipos que están literalmente en todas partes del mundo, y qué consecuencias puede traer eso. Es decir, qué cambios en el mundo vamos a ver cuando de pronto podamos interactuar, como si fuese una empresa en Argentina, una oficina en Argentina, pero una oficina virtual global, donde puedas, donde el espacio, es decir, donde no haya fronteras. La limitación para eso no es tecnológica o va a dejar de ser tecnológica. O sea, todas las piezas para que eso ocurra van a estar en su sitio. El problema de eso es el time zone, la zona horaria. El problema en eso es la cultura, es el entendimiento, ¿no? En el fondo esas cosas no cambian, esas cosas siguen siendo un problema. El mundo se ha vuelto menos plano desde la guerra de Ucrania, los problemas con China, la geopolítica, y entonces no es tan sencillo hablar de el mundo, digamos, ¿no? O sea, vos no vas a querer que la data del procesamiento de tus clientes estén en un país que esté cerca de Ucrania, yo qué sé, en Polonia, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, pobre los polacos, sí, pero digamos, hay un riesgo geopolítico ahora, ¿no? Hay un riesgo geopolítico en Europa del Este. Entonces, si vos estás del lado occidental, probablemente la data va a estar restringida en términos de cloud a un conjunto de servidores que están en determinados lugares y determinados lugares geográficos. Y es un tema más cultural y de geopolítica que de tecnología. O sea, yo del punto de vista tecnológico no me cabe la menor duda que lo que dijiste es perfectamente posible.
Bueno, y quisiera aprovechar también, Marcel, para preguntarte si me puedes contar qué oportunidades ves en emprendedores en Argentina y en la región. ¿Qué tipos de emprendimientos ves que sean realmente oportunos? Y podemos estar hablando de Web3, podemos estar hablando de blockchain, del metaverso o de comida sintética, como ya hablamos hace un rato. ¿Qué oportunidades ves para emprender? Mira, yo lo que estoy viendo en América Latina es, digamos, empresas innovadoras en el contexto de América Latina, no innovadoras en el contexto global, ¿no? Cuando vos revisás digamos, las presentaciones de las incubadoras y de las aceleradoras que hay en más o menos en todos los países de la región, saco Brasil acá, que es un poquito diferente, digamos, ¿no? Pero desde México hasta Tierra del Fuego, eh, te encontrás mucha innovación, pero de problemas estandarizados, cosas que vos veías en Estados Unidos hace 3 a 5 años, digamos, ¿no? Las cosas que vos ves hoy en Estados Unidos no las ves en América Latina. O sea, digamos, CRISPR, edición genética, eh, todo el tema de los medicamentos personalizados, etcétera, no ves ese nivel de ciencia aplicado al startup, ¿no? Había un artículo muy bonito de no más Zuckerbergs y más PhDs fundando startups, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, todo esto que yo te hablaba tiende a ser, digamos, la vehiculización de la ciencia hacia modelos de negocio, digamos, ¿no? Entonces vos te vas a encontrar con CEOs mucho, o emprendedores mucho más formados que antes. ¿tá? No estamos viendo eso en América Latina. En América Latina todavía hay espacio para crear una buena red social que intercambie gente que le interesa a los perros con gente que tiene perros, y en fin, todavía hay muchísima cosa para desarrollar en esa línea, hay muchísimo dentro del área fintech, mientras que fintech está muy consolidado, por ejemplo, en los Estados Unidos, en América Latina hay un enorme camino para desarrollar fintech. Entonces, me parece que hay oportunidades prácticamente en todos los verticales de negocio todavía en América Latina. ¿Me permitís que te haga una más? Dale. ¿Qué temas, como docente, qué temas considerás que deberían estar empezando a enseñarse en las universidades de negocios para que los estudiantes se formen? Me- me- Vamos a terminar con una frase polémica, ¿no? Yo eh, tengo pocas esperanzas de que el futuro del aprendizaje sea universitario. Eh, me, yo veo mucho más el aprendizaje del futuro como una secuencia más o menos caótica de actividades cortas, muy digitales, realizadas en lugares muy con mucha credibilidad, por ejemplo, no sé, en Coursera o en Google o en Microsoft, ¿sí? Y que tu certificado sea la suma de los 6 meses que cursaste en Google, más los 6 meses que cursaste en Microsoft, más los 12 meses que cursaste en Coursera, y que tu portafolio es que, digamos, que lo vas a poder poner en un repositorio digital, se hable mucho más que tu título universitario. Por supuesto, esto tiene bemoles porque hay cosas que son legales y que requieren, pero en negocios, por ejemplo, que vos me preguntabas directamente sobre negocios, eh, yo veo a las universidades como el lugar donde la gente se junta, donde la gente hace vínculos, donde la gente, eh, digamos, aprende los fundamentos, pero veo muchísima especialización para adelante. O sea, es imposible crear universidades que te enseñen a gestionar un exchange, a gestionar una plataforma como Mercado Libre, a gestionar una startup de biotech, ¿me entendés el problema? O sea, el mundo explota hacia, hacia las especializaciones y el problema de las universidades enseñando el mínimo común divisor de todo empieza a ser tan pequeño que se vuelve irrelevante. Entonces se vuelve más
un lugar donde aprender a aprender y luego muchas actividades cortas donde la gente empieza a entender en profundidad aquellas cosas de especialización que sí quiere realizar. Este, y veo la educación de negocios en esa línea. Y para mí el metaverso es enormemente importante como fuerza disruptiva del proceso de enseñanza. Olvídate si es universitario, secundario, primario. Yo veo el gaming de metaverso, lo veo como una herramienta poderosísima de enseñanza-aprendizaje. Marcel, de verdad, muchísimas gracias por, por todo. La verdad que es un placer hablar como siempre. Así que gracias. Te agradezco mucho, Mariano. Muchas gracias a vos por tu tiempo.